¿Alguna vez has sentido que tus oraciones necesitan un impulso, un motor que las lleve más allá? Imagina encontrar ese poder en un antiguo texto lleno de sabiduría y promesas. Hoy, vamos a viajar a través del tiempo, sumergiéndonos en las profundas aguas del Salmo 106. ¿Sabías que este salmo tiene el poder de transformar tu manera de conectarte con lo divino? ¿Qué secretos esconde que pueden revolucionar tu práctica diaria de oración y meditación? Mantente con nosotros, porque lo que descubrirás hoy podría cambiar tu vida espiritual para siempre. ¿Estás listo para esta travesía? Vamos a comenzar. El Salmo 106 es una pieza fascinante de la literatura bíblica que comienza con un tono de alabanza a Dios, pero rápidamente se convierte en una recapitulación de las fallas del pueblo de Israel a lo largo de su historia. Este salmo detalla cómo, a pesar de las repetidas misericordias divinas, el pueblo de Israel se alejaba constantemente de Dios. En sus primeras líneas, el salmo resalta la bondad y la eternidad del amor de Dios, estableciendo un contraste profundo con la ingratitud y la rebeldía del pueblo. Este tema de ingratitud es recurrente y se presenta como una forma de enseñanza, recordando a los lectores y oyentes las consecuencias de olvidar las bondades divinas. El relato de la historia de ingratitud de Israel no es solo una simple narración de eventos pasados, es un recordatorio constante de la fragilidad humana y la tendencia a desviarse del camino correcto, incluso después de recibir grandes beneficios. El Salmo menciona episodios específicos donde la ingratitud del pueblo se hizo evidente, como cuando se rebelaron en el Mar Rojo a pesar de haber sido liberados de la esclavitud en Egipto. Este acto de rebeldía, frente a un milagro tan reciente, subraya la naturaleza voluble del ser humano y la necesidad de constante vigilancia espiritual. Antes de continuar, suscríbete y dale me gusta a este video. Activa la campanita de notificaciones y demuestra tu apoyo a nuestro canal. Dios te bendiga y vamos a continuar con el video. Además, el Salmo 106 nos enseña que la ingratitud y la desobediencia no son simplemente errores individuales, sino que tienen repercusiones colectivas. La historia de Israel es un espejo en el que se reflejan las consecuencias de la ingratitud, sufrimiento, conflictos y la pérdida de la comunión con Dios. Al recordar estos episodios, el Salmo no solo narra la historia de un pueblo, sino que también ofrece una lección universal sobre la importancia de la gratitud y la fidelidad a Dios. En el Salmo 106, el tono de enseñanza se entrelaza con un tono de arrepentimiento y alabanza. A lo largo del Salmo, se reconoce la bondad y la misericordia de Dios, mientras se confiesan los pecados del pueblo de Israel. Este acto de confesión colectiva es crucial, ya que muestra la importancia de reconocer las propias fallas y buscar reconciliación con Dios. El salmista no solo recuerda los pecados del pasado, sino que también alaba la constante misericordia de Dios, quien, a pesar de todo, sigue dispuesto a perdonar. La combinación de alabanza y arrepentimiento en el Salmo 106 resalta un aspecto fundamental de la fe, la necesidad de mantener un corazón humilde y agradecido. Reconocer las propias faltas y buscar el perdón divino es un acto de humildad que fortalece la relación con Dios. El Salmo enseña que, aunque el pueblo de Israel falló repetidamente, siempre hubo una oportunidad para el arrepentimiento y la restauración. Este mensaje es esperanzador y muestra la infinita misericordia de Dios hacia aquellos que buscan sinceramente su perdón. Además, la estructura del Salmo refuerza esta dualidad de alabanza y arrepentimiento. Cada reconocimiento de pecado va acompañado de una afirmación de la bondad de Dios. Esto no solo sirve como un recordatorio de las fallas humanas, sino también como un testimonio de la gracia divina. Al incluir tanto la confesión de pecados como la alabanza, el Salmo ofrece una visión equilibrada de la relación entre Dios y su pueblo, subrayando que, a pesar de las fallas, siempre hay lugar para la reconciliación a través del arrepentimiento sincero. El Salmo 106 también menciona episodios específicos de infidelidad que ocurrieron en Egipto y en el desierto. Estos episodios son ejemplos contundentes de cómo el pueblo de Israel se apartó de Dios a pesar de haber experimentado sus poderosos actos de liberación y provisión. Uno de los eventos más notables mencionados es la rebelión en el Mar Rojo, donde el pueblo, recién liberado de la esclavitud en Egipto, dudó de la capacidad de Dios para salvarlos del ejército egipcio que los perseguía. Este acto de desconfianza, frente a un milagro tan reciente, subraya la fragilidad de la fe humana. Otro episodio significativo es la idolatría con el becerro de oro en el monte Sinaí. Mientras Moisés estaba en la montaña recibiendo los mandamientos de Dios, el pueblo de Israel, impaciente y desconfiado, creó un ídolo de oro para adorar. Este acto de infidelidad no solo fue una violación directa de los mandamientos de Dios, sino también una muestra de la tendencia del pueblo a recurrir a soluciones humanas en lugar de confiar en la providencia divina.
La idolatría en el monte Sinaí es un recordatorio poderoso de cómo la impaciencia y la falta de fe pueden llevar a la desobediencia y al pecado. El Salmo 106 utiliza estos ejemplos para enseñar sobre las consecuencias de la infidelidad y la importancia de la obediencia y la fe. Al recordar estos episodios de desobediencia, el Salmo no solo narra eventos históricos, sino que también ofrece lecciones morales y espirituales. La historia de infidelidad en Egipto y en el desierto es un llamado a la reflexión sobre la propia fe y la necesidad de confiar en Dios, incluso en momentos de incertidumbre y dificultad. La desobediencia y la idolatría son temas recurrentes en el Salmo 106 y se describen con detalles específicos para resaltar la gravedad de estos pecados. El Salmo menciona casos como la adoración a Baal Peor, donde el pueblo de Israel se apartó de Dios para adorar a ídolos paganos. Este acto de idolatría no solo fue una traición a Dios, sino que también tuvo consecuencias devastadoras para el pueblo, incluyendo plagas y castigos divinos. La repetición de estos actos de desobediencia subraya un patrón de comportamiento que alejaba continuamente al pueblo de la protección y bendición de Dios. El Salmo también enfatiza cómo la desobediencia y la idolatría llevaron a consecuencias severas. La adoración de ídolos y la desobediencia a los mandamientos de Dios resultaron en sufrimiento y opresión. El pueblo de Israel experimentó la ira divina y enfrentó castigos que incluyeron la muerte de muchos en el desierto y la subyugación bajo naciones extranjeras. Estos castigos no solo eran consecuencias directas de sus pecados, sino también recordatorios aleccionadores de la necesidad de obedecer y seguir los caminos de Dios. Al relatar estos episodios de desobediencia e idolatría, el Salmo 106 ofrece una lección importante sobre la fidelidad y la obediencia. La historia del pueblo de Israel sirve como advertencia sobre los peligros de apartarse de Dios y las consecuencias de la idolatría. Al mismo tiempo, el Salmo nos recuerda la misericordia de Dios, quien, a pesar de las repetidas fallas de su pueblo, siempre estuvo dispuesto a perdonar y restaurar a aquellos que se arrepentían sinceramente. Este mensaje es una invitación a reflexionar sobre nuestra propia fe y la importancia de mantenernos fieles a los mandamientos divinos. En el Salmo 106, la misericordia y la paciencia de Dios se destacan como temas centrales. A pesar de las repetidas fallas y pecados del pueblo de Israel, el salmista enfatiza que Dios continuaba salvando y perdonando a su pueblo. Este aspecto del Salmo subraya la naturaleza infinita de la misericordia divina, una misericordia que no se agota ni se limita por las acciones humanas. Dios, en su infinita bondad, siempre estuvo dispuesto a dar una segunda oportunidad a su pueblo, mostrando una paciencia que desafía la comprensión humana. La misericordia de Dios se evidencia en varios episodios mencionados en el Salmo. Por ejemplo, después de la rebelión en el Mar Rojo y la idolatría con el becerro de oro, Dios no abandonó a su pueblo. Al contrario, continuó guiándolos a través del desierto, proporcionándoles maná y agua, y protegiéndolos de sus enemigos. Estos actos de misericordia son recordatorios constantes de la disposición de Dios para perdonar y restaurar a aquellos que se arrepienten sinceramente. Otro ejemplo significativo de la misericordia de Dios es la intercesión de líderes piadosos como Moisés y Fineías. Moisés, en varias ocasiones, intercedió ante Dios en favor del pueblo, pidiendo perdón y misericordia. Su intercesión fue crucial para evitar que Dios destruyera a Israel por sus pecados. De manera similar, Fineías, al actuar con celo por la santidad de Dios, detuvo una plaga que estaba causando la muerte de muchos israelitas. Estas intercesiones muestran cómo Dios utiliza a líderes piadosos para mediar y restaurar a su pueblo, reforzando la idea de que siempre hay una oportunidad para el arrepentimiento y la reconciliación. El Salmo también menciona las consecuencias del pecado de manera detallada. La desobediencia y la idolatría no solo resultaron en castigos divinos, sino que también llevaron a un sufrimiento prolongado y a la opresión bajo naciones extranjeras. El pueblo de Israel experimentó la subyugación y el exilio, consecuencias directas de su infidelidad a Dios. Estas consecuencias sirvieron como recordatorios aleccionadores de la importancia de la obediencia y la fidelidad a los mandamientos divinos. Las consecuencias del pecado también resaltan la justicia de Dios. Aunque Dios es misericordioso y paciente, también es justo y no puede ignorar el pecado. Los castigos que el pueblo de Israel experimentó fueron una manifestación de la justicia divina, una justicia que busca corregir y restaurar el orden moral. Esta dualidad de misericordia y justicia es un tema recurrente en el Salmo 106, subrayando que aunque Dios está dispuesto a perdonar, el pecado tiene consecuencias que no se pueden evitar. La intercesión de líderes piadosos como Moisés y Fineías es otro tema importante en el Salmo 106. Estos líderes jugaron un papel crucial en la salvación y restauración del pueblo de Israel. Moisés, en particular, es presentado como un mediador entre Dios y su pueblo.
En varias ocasiones, Moisés intercedió ante Dios, pidiendo perdón y misericordia para el pueblo. Su intercesión fue crucial para evitar que Dios destruyera a Israel por sus pecados. Este acto de mediación subraya la importancia de los líderes piadosos en la comunidad de fe y su papel en la intercesión y restauración. Fineías, por su parte, mostró un celo por la santidad de Dios que fue instrumental en detener una plaga que estaba causando la muerte de muchos israelitas. Su acción decisiva y su intercesión fueron recompensadas por Dios, quien detuvo la plaga y restauró la paz en el campamento. Estos ejemplos de intercesión muestran cómo Dios utiliza a líderes piadosos para mediar y restaurar a su pueblo, reforzando la idea de que siempre hay una oportunidad para el arrepentimiento y la reconciliación. El Salmo 106 concluye con un pedido de salvación y un reconocimiento de la alianza divina. El salmista pide a Dios que salve y reúna a su pueblo de las naciones, reafirmando la esperanza en la fidelidad de Dios a su alianza. Este pedido es una muestra de confianza en la promesa divina y la creencia en la restauración y reunificación del pueblo de Dios. A pesar de las fallas y los pecados del pasado, el salmista expresa una esperanza inquebrantable en la misericordia y la fidelidad de Dios. El reconocimiento de la alianza divina es un tema central en el Salmo. A lo largo de la historia de Israel, la alianza con Dios fue una fuente constante de esperanza y confianza. A pesar de las repetidas fallas del pueblo, la alianza divina permaneció como un recordatorio de la promesa de Dios de ser su Dios y de cuidar de ellos. El salmista, al pedir la salvación y la reunificación del pueblo, reafirma esta esperanza y confianza en la fidelidad de Dios a su alianza. Este pedido de salvación y reconocimiento de la alianza también subraya la importancia de la comunidad de fe. El salmista no solo pide la salvación individual, sino la salvación y la reunificación del pueblo como un todo. Esta perspectiva comunitaria resalta la importancia de la unidad y la cohesión en la comunidad de fe, así como la necesidad de trabajar juntos para buscar la reconciliación y la restauración con Dios. En resumen, el Salmo 106 es una pieza rica y compleja de la literatura bíblica que ofrece una profunda reflexión sobre la relación entre Dios y su pueblo. A través de la narración de la historia de Israel, el Salmo enseña sobre la ingratitud, la desobediencia, la misericordia, la justicia, la intercesión y la alianza divina. Estos temas se entrelazan para ofrecer una lección poderosa sobre la importancia de la gratitud, la fidelidad, el arrepentimiento y la esperanza en la misericordia divina. El Salmo nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fe y a considerar cómo podemos aprender de los errores del pasado. Nos recuerda que, a pesar de nuestras fallas, siempre hay una oportunidad para el arrepentimiento y la reconciliación con Dios. La historia de Israel, con sus altibajos, sirve como un espejo en el que podemos ver reflejadas nuestras propias luchas y desafíos espirituales. Al estudiar el Salmo 106, podemos aprender valiosas lecciones sobre la importancia de mantener una fe firme y una gratitud constante hacia Dios. Nos recuerda que, aunque podemos fallar, la misericordia de Dios es infinita y siempre está disponible para aquellos que se arrepienten sinceramente. Este mensaje de esperanza y restauración es un recordatorio poderoso de la bondad y la fidelidad de Dios, y nos invita a vivir de acuerdo con sus mandamientos y a confiar en su promesa de salvación y restauración. Ahora que hemos explorado el Salmo 106 en profundidad, quiero invitarte a reflexionar sobre cómo este poderoso pasaje puede influir en tu vida diaria. ¿Te has preguntado alguna vez cómo podrías aplicar las lecciones de este salmo en tus propias oraciones y meditaciones? Imagina por un momento, estar en medio de tus desafíos cotidianos y recordar la historia de la misericordia y la grandeza de Dios que se nos revela en el Salmo 106. ¿Cómo cambiaría tu perspectiva? ¿Cómo te ayudaría a encontrar esperanza y fortaleza en momentos de dificultad? Recuerda las palabras del Salmo: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Qué impacto tendría en tu vida si cada día comenzaras con esta afirmación? Piensa en cómo podrías integrar esta alabanza en tu rutina diaria. Y aquí va una pregunta crucial: ¿has considerado crear un espacio especial en tu día para meditar sobre los salmos? Un espacio donde puedas desconectar del ruido y las distracciones y conectar profundamente con estas palabras antiguas y sagradas. ¿Cómo crees que esto podría transformar tu relación con lo divino? Déjame saber en los comentarios cuál es tu salmo favorito y por qué. Y si te gustó este video, no olvides suscribirte y compartirlo con alguien que también pueda beneficiarse de esta reflexión. Nos vemos en el próximo viaje espiritual, aquí, en Alma en Oración.